Las luces fluorescentes de Mercer Holdings emitían su zumbido constante, un sonido que había dejado de oír conscientemente hacía 3 años, pero que aún así seguía provocándome dolores de cabeza. Mis dedos se movían por el teclado con la precisión mecánica de alguien que había escrito el mismo informe tantas veces que podría hacerlo con los ojos vendados. Actualizaciones de la cartera de clientes, proyecciones trimestrales, calendarios de reuniones que cambiaban como la arena cada vez que Gabriel Fra decidía que sus prioridades habían cambiado. Me moví en mi silla ergonómica, un lujo que se sentía menos lujoso cuando pasabas 12 horas al día en ella, y sentí la familiar presión en la parte baja de mi abdomen. No era exactamente dolor, más bien un recordatorio persistente de que mi cuerpo ya no me pertenecía por completo. 3 semanas desde la prueba, 3 semanas ocultando las náuseas matutinas tras las puertas cerradas del baño y cubriendo las ojeras con un corrector que nunca se ajustaba del todo a mi tono de piel. La moqueta debajo de mi escritorio era de un gris carbón intenso, elegida por algún diseñador de interiores al que probablemente le habían pagado más por seleccionarla que lo que yo ganaba en 6 meses. Había derramado café sobre ella 2 veces durante mi primera semana como secretaria ejecutiva de Gabriel. En ambas ocasiones, me quedé hasta tarde fregando la mancha yo misma, en lugar de dejar que el servicio de mantenimiento del edificio lo notificara. Ese instinto de arreglar mis propios errores antes de que nadie se diera cuenta me había servido bien en este puesto. Elena, ¿me estás escuchando? La voz de Jacela me devolvió al presente. Estaba sentada en el borde de mi escritorio, con su falda lápiz azul marino, perfectamente planchada a pesar de que eran casi las 6 de la tarde. Gisela llevaba 5 años trabajando en contabilidad y de alguna manera mantenía la apariencia de alguien que empezaba su jornada a las 9 y salía a las 5, en lugar de la realidad de nuestra existencia de 8 a 8. Lo siento, dije, volviendo a centrar mi atención en su rostro. ¿Qué decías? Te preguntaba si te encontrabas mejor. Llevas semanas muy pálida. Sus ojos oscuros reflejaban una preocupación genuina, de esas que me dan ganas de contárselo todo y, al mismo tiempo, salir corriendo en dirección contraria. ¿Es gripe? Esbocé una sonrisa, la misma que llevaba usando 3 semanas. Solo estoy cansada. Ya sabes lo intenso que se pone todo antes del cierre del trimestre. No parecía convencida, pero asintió de todos modos. Bueno, no dejes que Fra te mate de trabajo. Sé que es exigente, pero incluso él tiene que entender los límites humanos. Pensé en la cara de Gabriel la mañana después de nuestro catastrófico error de juicio. La expresión cuidadosamente inexpresiva que había puesto mientras se ajustaba los gemelos y se marchaba de mi apartamento sin mirar atrás. Desde entonces habíamos mantenido una distancia profesional perfecta, una actuación tan convincente que a veces me preguntaba si lo había imaginado todo, excepto que no era así. La prueba tenía actualmente el tamaño de una lenteja y crecía cada día más. Es justo, dije, lo cual era cierto en cierto modo. Gabriel exigía excelencia, pero pagaba bien por ello. Nunca me pidió que hiciera nada poco ético, aunque el negocio familiar que respaldaban sus participaciones legítimas no fuera precisamente impoluto. Debería terminar estos informes antes de que los necesite mañana. Yacela me apretó el hombro mientras se levantaba. Cuídate, Helena. Eres la mejor secretaria que ha tenido esta empresa. No podemos permitirnos perderte. La ironía de sus palabras me pesaba en el pecho mientras se alejaba, con sus tacones resonando contra el suelo pulido. No podía permitirme quedarme. No con este secreto creciendo dentro de mí. No con el hijo de Gabriel Fra creciendo en un cuerpo que me traicionaba cada vez más claramente con cada semana que pasaba. Ya había redactado mi carta de renuncia. Estaba guardada en una carpeta protegida con contraseña en mi ordenador portátil personal en casa, revisada 17 veces hasta que el lenguaje alcanzó el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo definitivo. 2 semanas de preaviso, una vaga referencia a la búsqueda de otras oportunidades, nada que pudiera suscitar preguntas o requerir explicaciones que no pudiera dar. La oficina a mi alrededor había comenzado su transformación vespertina. La planta abierta que albergaba al personal subalterno se estaba vaciando. Los jóvenes analistas y asociados recogían sus pertenencias con la expresión de alivio de quienes escapan de un confinamiento. Pero la planta ejecutiva donde yo trabajaba seguía llena de gente. Los altos directivos no tenían un horario normal.
tampoco su personal de apoyo. A través de la pared de cristal de la oficina de Gabriel, podía verlo hablando por teléfono. Su perfil se recortaba contra las ventanas que iban del suelo al techo y daban a la ciudad. Tenía 32 años y ya dirigía un imperio que se extendía mucho más allá de los informes trimestrales que yo compilaba. La familia Ferrá había amasado su fortuna gracias al transporte marítimo y al sector inmobiliario, o al menos eso decía la versión oficial. Todos los que llevaban suficiente tiempo trabajando aquí habían aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre las otras fuentes de ingresos que mantenían la rentabilidad de la empresa, incluso durante las crisis económicas. Hablaba gesticulando, con la mano cortando el aire con precisión. Incluso desde la distancia podía percibir la tensión en sus hombros, la ligera inclinación hacia adelante que indicaba que estaba negociando algo importante. Gabriel nunca mostraba emociones en los negocios, pero 3 años observándolo me habían enseñado a reconocer las microexpresiones que delataban su verdadero estado. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, un recordatorio del calendario. Cita con el médico mañana a las 8 de la mañana, la primera visita prenatal oficial. La había programado en una clínica a 3 barrios de distancia de mi apartamento y había pagado en efectivo la consulta inicial, paranoica por los registros del seguro que de alguna manera podrían llegar a manos de Gabriel. Las náuseas que habían sido mi compañera constante eligieron ese momento para aparecer. Me levanté con cuidado, agarrando mi botella de agua como excusa, y me dirigí al baño privado adyacente a mi área de trabajo. Una de las ventajas de ser secretaria ejecutiva es tener tus propias instalaciones, lejos de los baños comunes que usan todos los demás. Cerré la puerta con llave y me apoyé en la fría encimera de mármol, respirando por la nariz hasta que pasó la oleada. Mi reflejo en el espejo mostraba la verdad que había estado ocultando. Ojeras que el maquillaje no podía borrar del todo. Un palo que hablaba de noches de insomnio y náuseas matutinas que duraban todo el día. La leve tensión alrededor de mi boca, fruto de una vigilancia constante. 25 años, 3 años de servicio impecable a un hombre que valoraba la competencia por encima de todo. Una noche de espectacular error de juicio que me costaría todo lo que había construido. Me salpiqué las muñecas con agua fría, un viejo truco que me había enseñado mi abuela para las náuseas, y volví a mi escritorio. Los informes no se iban a terminar solos, y necesitaba que Gabriel no tuviera ninguna queja sobre la calidad de mi trabajo. Cuando presentara mi renuncia la semana siguiente, quería que no tuviera ningún motivo profesional para cuestionarla. El ascensor sonó, anunciando una llegada tardía. Chuque, el anciano Castro, salió. El jefe de seguridad de Gabriel y el hombre que sabía todo lo que sucedía dentro y fuera de este edificio. Tenía el físico de alguien que había pasado años haciendo trabajo físico. Su traje oscuro estaba hecho a medida para acomodar unos hombros que sugerían que podía partir a alguien por la mitad si fuera necesario. Señora Machado, dijo con un gesto de asentimiento al pasar por mi escritorio, dirigiéndose directamente a la oficina de Gabriel. Le devolví el saludo y observé cómo llamaba una vez antes de entrar. A través del cristal, vi a Gabriel terminar su llamada y centrar toda su atención en Hugh Calder. Hablaron durante varios minutos, y la expresión de Gabriel se fue ensombreciendo con la información que le estaban dando. Entonces, los ojos de Gabriel me encontraron a través de la pared de cristal. La mirada duró solo un segundo antes de que volviera a centrar su atención en Hugh Calder, pero fue suficiente. Había algo en esa mirada que me hizo sentir un nudo en el estómago. Hugh Calder salió de la oficina y me dedicó una pequeña sonrisa al pasar, que me pareció casi compasiva. Volví a centrar mi atención en la pantalla, tratando de ignorar el repentino acelerón de mi pulso. No significaba nada. Gabriel me miraba docenas de veces al día. Esto no era diferente, excepto que sí lo era. Sonó el teléfono de mi escritorio, la línea interna, la extensión directa de Gabriel. Elena, a mi oficina, por favor. Sin preámbulos, sin explicaciones, solo la expectativa de que obedeciera inmediatamente, como siempre hacía. Guardé mi trabajo y me levanté, alisándome el vestido negro, elegido específicamente esa mañana porque aún me quedaba bien sin ceñirse a los ligeros cambios de mi cuerpo. El camino hasta su oficina me pareció más largo de lo habitual. Cada paso me acercaba a algo que no podía nombrar, pero que instintivamente temía. Gabriel estaba de pie junto a la ventana cuando entré, de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos.
El sol del atardecer proyectaba su silueta, lo que hacía imposible leer su expresión. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. Lo hice, y el suave clic del pestillo sonó increíblemente fuerte en el espacio, que de repente se había quedado en silencio. «Siéntate, Helena». «No, señora Machado, Helena». El uso de mi nombre de pila en ese contexto envió señales de alarma a mi sistema nervioso. Me senté en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, en el borde, en lugar de recostarme, lista para huir si fuera necesario. Gabriel finalmente se volvió hacia mí. Sus rasgos estaban serenos, pero yo había aprendido a leer los pequeños detalles, la ligera tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos tamborileaban una vez contra su muslo antes de quedarse quietos. Estaba enfadado, pero lo contenía con el férreo control que ejercía sobre todo. «Voy a hacerte una pregunta», dijo, inclinándose hacia adelante sobre su escritorio, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «Y quiero la verdad». Sentí un nudo en la garganta. «Por supuesto. ¿Tenías pensado contarme lo del bebé? ¿O simplemente ibas a desaparecer?» El mundo pareció detenerse. El zumbido de las luces, el sonido lejano del tráfico de la calle, los latidos de mi propio corazón. Todo se desvaneció en estática cuando sus palabras calaron en mí. Él lo sabía. «No sé de qué estás hablando», logré decir, pero la mentira sonó débil incluso para mis propios oídos. La expresión de Gabriel no cambió. El trabajo de Hackalder es saber todo lo que sucede en este edificio y todo lo que podría afectar a nuestras operaciones. «Llevas 3 años trabajando aquí, Helena. ¿De verdad creías que no me daría cuenta cuando mi secretaria ejecutiva de repente empezó a evitar el café, a pasar demasiado tiempo en el baño y a programar citas médicas en clínicas que no aceptan seguros?» La vigilancia profesional que siempre había sabido que existía en teoría se volvió terriblemente concreta. «Me has estado siguiendo. Sigo a todo el mundo», dijo sin disculparse. «Es un protocolo de seguridad básico. Lo que quiero saber es por qué pensaste que ocultármelo era una opción aceptable». La cuidadosa calma de su voz era, de alguna manera, más intimidante que si hubiera gritado. Me puse de pie, necesitando no estar sentada mientras él se cernía sobre mí. «Porque no es asunto tuyo, no es asunto mío». Levantó ligeramente una ceja. «Estás embarazada de mí y planeas renunciar sin decírmelo. ¿Y crees que eso no es asunto mío? Una noche no te da derecho a controlar mi vida ni mis decisiones», dije, encontrando mi voz incluso cuando mis manos temblaban. «Lo que pasó entre nosotros fue un error. Estoy lidiando con las consecuencias. No tienes por qué involucrarte». «Un error», repitió la palabra como saboreándola. «¿Así lo llamas? ¿Cómo lo llamarías si no?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. 3 semanas de miedo e incertidumbre buscando una salida. «Eres mi jefe, Gabriel. Cruzamos una línea que nunca debimos cruzar. No voy a agravar ese error complicando aún más nuestras vidas». Me estudió durante un largo momento. «¿Crees que desaparecer protege a alguien? Que mi hijo crezca sin conocer a su padre lo protege. Que luches sola te protege a ti. No voy a luchar. Tengo ahorros. Encontraré otro trabajo». «¿Dónde?», me interrumpió. ¿Qué empresa contrataría a una mujer embarazada que acaba de dimitir de su anterior puesto sin dar explicaciones? ¿Qué referencias daré que no susciten preguntas? La realidad práctica de mi situación, en la que había estado evitando pensar demasiado directamente, se cristalizó con sus palabras. «Sabotearías mi carrera. Diría la verdad, que eras una empleada ejemplar que se marchó por motivos personales que no podía comentar, lo que haría que cualquier responsable de contratación supusiera lo peor». Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo sutil y caro que había estado tratando de no notar durante 3 años. «O podrías quedarte, conservar tu puesto, tu salario, tu seguro médico que cubriría la atención prenatal y el parto. ¿A cambio de qué? A cambio de dejarme ser padre de mi hijo». La simplicidad de la afirmación de alguna manera la hacía más complicada. «Nunca dije que no pudiera hacerlo. Es solo que no quiero ser otra responsabilidad más que gestiones como un informe trimestral». Algo brilló en sus ojos. «¿Es eso lo que crees que eres para mí? Una responsabilidad que gestionar. No sé lo que soy para ti, Gabriel. Apenas hemos hablado de nada personal en 3 años. Una noche no va a cambiar eso.
Entonces cambiémoslo. Me cogió la mano, sus dedos cálidos contra los míos fríos. Quédate, no solo por el bebé. Quédate porque eres buena en tu trabajo y no quiero sustituirte. Quédate porque lo que haya pasado entre nosotros merece más que una huida en mitad de la noche. Quería apartarme, pero no fui capaz de hacerlo. Y cuando la gente se entere, cuando empiecen los rumores, que empiecen. No me importa lo que piensen los demás. Es fácil para ti decirlo. Tú eres Gabriel Fra. Yo solo soy tu secretaria, que tomó una decisión catastróficamente estúpida. Apretó la mandíbula. No te llames estúpida y no menosprecies lo que eres. Diriges esta oficina con más eficacia que la mayoría de los ejecutivos que dirigen departamentos enteros. Tú eres la razón por la que puedo centrarme en el negocio real en lugar de ahogarme en el caos administrativo. Eso no es poca cosa. El cumplido me pilló desprevenida y él debió de darse cuenta, porque su expresión se suavizó ligeramente. Quédate, Helena. Déjame encargarme de la logística, de los chismes, de todo. Tú solo concéntrate en mantenerte sana y hacer tu trabajo. Me guste o no, me quedo, dije. Pero sonó más como una pregunta que como una afirmación. Me guste o no, confirmó él, porque sé que ese niño es mío y protejo lo que es mío. La posesividad de esas palabras debería haberme asustado. En cambio, por primera vez en 3 semanas, sentí algo parecido al alivio. La mañana después de la revelación de Gabriel, llegué a la oficina esperando que todo fuera diferente. En cambio, las luces fluorescentes seguían emitiendo su monótono zumbido. La cafetera de la sala de descanso seguía gorgoteando y silbando, y mi escritorio seguía teniendo la misma pila de aprobaciones pendientes que había cuando me fui. Lo que había cambiado era el peso de la mirada de Gabriel cada vez que pasaba por su campo de visión. Apenas me había sentado en mi silla cuando apareció Yara Baptista, la asistente personal de Gabriel y la mujer que se ocupaba de los asuntos demasiado delicados para los canales habituales. Tenía unos 40 años y era elegante, como alguien que ha aprendido a manejarse entre hombres poderosos sin perder su identidad en el proceso. El señor Freer me ha pedido que le entregue esto, dijo, colocando una elegante carpeta negra sobre mi escritorio. Su expresión era profesionalmente neutra, pero algo en sus ojos sugería que sabía más de lo que decía. Abrí la carpeta después de que se marchara. Dentro había una nueva tarjeta del seguro médico con mi nombre, actualizada al nivel premium que recibían los ejecutivos. Una tarjeta de visita de la doctora Teresa Vidal, una de las mejores obstetras de la ciudad, con una nota escrita con la precisa caligrafía de Gabriel. Primera cita programada para mañana, a las 10 de la mañana, no negociable. Debajo, una tarjeta para su aparcamiento privado y una nota en la que se reasignaba mi plaza de aparcamiento del aparcamiento público a 3 manzanas de distancia al aparcamiento subterráneo seguro situado justo debajo del edificio. Me quedé mirando los objetos, dándome cuenta de que así era como actuaba Gabriel, no con grandes gestos o declaraciones emocionales, sino mediante la eliminación sistemática de obstáculos. Había identificado todas las preocupaciones prácticas que yo pudiera tener y las había abordado antes de que pudiera expresar mis objeciones. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. La visita al médico que había programado para esta mañana ha sido cancelada y reprogramada con el Dr. Vidal para mañana. Todos los gastos ya están cubiertos. 8. Chon Sisi Elder. Debería haber estado agradecida. En cambio, sentí el primer susurro de lo que se convertiría en una sensación familiar en los meses siguientes. La jaula cerrándose a mi alrededor, forrada de terciopelo, pero cerrada con llave al fin y al cabo. Elena, ¿tienes las revisiones del contrato de Castellani? La voz de Gabriel llegó a través del teléfono de mi escritorio. Recogí los documentos y entré en su despacho. Estaba revisando algo en su tableta. No levantó la vista inmediatamente. Cuando lo hizo, sus ojos se posaron primero en mi rostro, luego bajaron brevemente a mi abdomen antes de volver a encontrarse con mi mirada. Los cambios están resaltados en rojo, dije, colocando la carpeta sobre su escritorio. El departamento legal ya ha aprobado las modificaciones. Bien, hizo una pausa y luego añadió. ¿Recibiste el envío de Yara? Sí, no fue necesario cancelar mi otra cita. Era absolutamente necesario. Esa clínica es adecuada para la atención rutinaria. Necesitas a alguien especializado en embarazos de alto riesgo. No soy de alto riesgo. Tienes 25 años,
Trabajas 60 horas a la semana. Estás sometida a un estrés considerable y tratas de ocultar tu embarazo a todos los que te rodean. Eso se considera alto riesgo. Su tono era objetivo, como si estuviéramos discutiendo las previsiones trimestrales en lugar de mi cuerpo. El doctor Vidal es el mejor, la verás. Sentí que se me tensaba la mandíbula. No puedes reorganizar mi vida sin preguntarme. Puedo hacerlo cuando la alternativa es que recibas una atención inadecuada porque eres demasiado terca para aceptar ayuda. Dejó su tableta y me prestó toda su atención. No se trata de control, Elena. Se trata de asegurarnos de que tú y el bebé estén sanos. Para ti todo es cuestión de control. Algo brilló en su expresión. Si quisiera controlarte, ya te habría trasladado a mi ático, donde podría vigilarte las 24 horas del día. En cambio, te estoy dando un seguro mejor y un médico mejor. Elige bien tus batallas. La insinuación de que esa era la opción más misericordiosa me heló la sangre. No estarás sugiriendo en serio que me mude contigo. Todavía no. Pero tendremos que discutir los arreglos de vivienda antes de que llegues a las 20 semanas. Tu apartamento tiene escaleras y no tiene ascensor. No es práctico. Volvió a centrar su atención en el contrato como si el asunto estuviera zanjado. Eso es todo por ahora. Salí de su oficina con las manos temblorosas por una mezcla de ira y algo más que no quería nombrar. De vuelta en mi escritorio, saqué mi carta de renuncia y la volví a leer. Las palabras que la semana pasada me habían parecido tan definitivas ahora me parecían endebles frente a la realidad de la determinación de Gabriel. Yacela apareció a la hora del almuerzo. Una distracción bienvenida. ¿Quieres ir a comer algo al café de abajo? Estoy desesperada por escapar de estas paredes durante 20 minutos. No puedo. Tengo mucho que terminar antes de la reunión con Peterson a las 2. Ella ladeó la cabeza, estudiándome con la expresión de alguien que me conoce lo suficiente como para darse cuenta de que estaba evadiendo el tema. Últimamente estás diferente, distante. ¿Va todo bien? Todo va bien, mentí. Y luego suavicé mi respuesta con sinceridad. Solo estoy cansada. No he dormido bien. ¿Es por Fra? ¿Te está presionando demasiado? Antes de que pudiera responder, Gabriel salió de su oficina. El anciano del Hawk estaba a su lado. Estaban absortos en una conversación. La expresión de Gabriel era más sombría de lo que la había visto en semanas. Cuando pasaron por mi escritorio, capté fragmentos de su conversación. Liel ha estado haciendo preguntas sobre el acuerdo con Castellani. ¿Qué pregunte? No tiene influencia, pero si conecta los puntos sobre las rutas de envío, se alejaron, dirigiéndose hacia el ascensor privado que llevaba a la sala de conferencias ejecutiva. Pero Hoctor me miró mientras se alejaban, y en esa mirada leí la confirmación de algo que sospechaba desde ayer. Me había convertido en parte de cualquier cálculo que Gabriel estuviera haciendo en su cabeza. Ya no era solo su secretaria, sino una variable en ecuaciones más amplias que no comprendía del todo. Yacela siguió mi mirada. Esos dos siempre están tramando algo. Juro que a veces creo que Efra dirige algo más que un imperio empresarial legítimo. Eso no es realmente asunto nuestro, dije rápidamente, consciente de que especular sobre las operaciones de la familia Fryer era terreno peligroso. Supongo que no, dijo ella mirando su reloj. Debería volver. Pero Elena, si alguna vez necesitas hablar de algo, aquí me tienes, sin juzgar. Después de que se marchara, intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía volviendo a la conversación que había escuchado. Gyler Melel era uno de los principales rivales comerciales de Gabriel, un hombre cuyas propiedades legítimas encubrían operaciones que hacían que la familia Ferrá pareciera positivamente ética en comparación. Si Leel estaba husmeando en el acuerdo con Castellani, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Walt el Viejo. El señor Dr. Freyer solicita que se reúna con él en la sala de conferencias A. Inmediatamente, guardé mi trabajo y subí en el ascensor privado. La sala de conferencias ejecutiva ocupaba la mitad de la última planta, con ventanas en 3 lados que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Gabriel estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, mirando el horizonte. Hackholder estaba junto a la puerta, y su presencia hacía que el enorme espacio pareciera más pequeño. «Cierra la puerta», dijo Gabriel sin volverse. Lo hice. La pesada puerta se cerró con un suave clic y de repente, el ruido ambiental del edificio desapareció por completo. Insonorizada. Por supuesto que lo estaba.
Hosea Elder tiene información que debes escuchar, dijo Gabriel, volviéndose finalmente hacia mí. Dile. La expresión de Hog Elder era de disculpa, pero firme. Hiller Leal ha estado vigilando a los socios conocidos del señor Ferrá. Hace 3 días, esa vigilancia se amplió para incluirte a ti. Tardé un momento en asimilar las palabras. ¿A mí? ¿Por qué lo haría? Porque estás cerca de Gabriel. Elder interrumpió suavemente. Para alguien como Leal, cualquiera que esté cerca de sus rivales es un punto de presión potencial. Aún no sabe lo del embarazo, pero sabe que eres importante para las operaciones de Gabriel. Soy su secretaria. Eso no es precisamente información clasificada. Eres más que eso, dijo Gabriel en voz baja. Y Leal es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. La forma en que confío en ti, en la que te confío información confidencial, él ve ahí una vulnerabilidad. Sentí frío a pesar de la climatización de la sala. ¿Qué tipo de vigilancia? Control de tus movimientos, tus comunicaciones, tus transacciones financieras. Recopilación de información estándar. El anciano del HOC sacó su tableta y me mostró una serie de fotografías. Yo saliendo de mi edificio de apartamentos, entrando en la oficina, caminando hacia la clínica que había visitado la semana pasada. La clínica, si tiene gente siguiéndome a las citas médicas. No pude terminar la frase. Se enterará del embarazo en unos días, si es que aún no lo sabe, confirmó Gabriel. Por eso tenemos que adelantarnos. ¿Adelantarnos cómo? Gabriel intercambió una mirada con Helder, que hablaba de decisiones ya tomadas. Te mudarás a mi edificio con efecto inmediato. Hay un apartamento vacío en la planta de abajo de mi ático, completamente amueblado. El equipo de ancianos de Shia empacará tu apartamento esta noche. De ninguna manera. Elena, no. Me mantuve firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Tú no puedes tomar esa decisión por mí. Agradezco la advertencia, pero no me voy a mudar solo porque un rival empresarial sea un entrometido. No es entrometimiento, dijo Gabriel, endureciendo el tono de voz. Gilliam es peligroso. Es sospechoso de 3 desapariciones de personas que se interpusieron en su camino. No voy a permitir que tú o nuestro hijo seáis puntos de presión que él pueda explotar. Entonces dile la verdad. Hazlo público. Elimina su ventaja. Aún no estoy preparada para hacerlo. ¿Por qué no? Se quedó en silencio durante un largo rato. Porque una vez que sea público, todo cambiará. La junta directiva tendrá preguntas. Los accionistas tendrán inquietudes. Todos mis oponentes comerciales te verán a ti y al bebé como bajas aceptables en sus guerras contra mí, a diferencia de ahora, donde soy solo una víctima secreta a la espera de suceder. Apretó la mandíbula. No eres una víctima. Estás bajo mi protección. Una protección que no he pedido y que no quiero. Sin embargo, la tienes. Se acercó. Su presencia era abrumadora, como siempre lo era cuando dejaba de lado su fachada profesional. No te voy a dar a elegir, Helena. Te mudas esta noche. Puedes discutir conmigo los detalles, pero no sobre el hecho en sí. Quería discutir para decirle exactamente dónde podía meterse sus decisiones autoritarias. Pero volví a mirar las fotografías. Me vi capturada en momentos que creía privados y sentí el primer escalofrío de miedo. El apartamento, dije finalmente. Mantengo mi propio espacio. No tienes llave y yo no tengo que informar de mis idas y venidas. De acuerdo, con una modificación. El equipo de Schuylkill supervisa la seguridad del edificio. Si sales, necesitan saber a dónde vas. Eso no es... Es la mejor oferta que vas a conseguir, interrumpió Gabriel. Y es más libertad de la que debería darte dadas las circunstancias. Miré a Helder, que al menos tuvo la decencia de mostrarse comprensivo. Tiene razón, señorita Machado. Si Leal se entera del embarazo, su apartamento actual es indefendible. El edificio del señor Frey tiene medidas de seguridad que requerirían una operación militar para burlarlas. La parte práctica de mi cerebro reconoció la lógica. El resto de mí gritaba contra la trampa que se cerraba cada vez más. Está bien, dije, pero esto es temporal. Una vez que Leal pase a su próxima obsesión, lo reconsideraremos, accedió Gabriel, aunque algo en su tono sugería que no tenía intención de dejarme marchar nunca. Esa noche, desde el ático de Gabriel, vi cómo el equipo de Houndholders empaquetaba eficientemente mi vida en cajas etiquetadas. Gabriel había insistido en que no volviera a mi apartamento, alegando motivos de seguridad,
y yo no había tenido fuerzas para discutir con él. Tu apartamento está 3 pisos más abajo, me dijo, entregándome una tarjeta llave. 2100. Tiene una distribución similar a este, pero el segundo dormitorio está habilitado como despacho actualmente. Actualmente, repetí. ¿Quieres decir hasta que se convierta en una guardería, lo que aún tardará meses? Se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos. Elena, sé que esto no es lo que querías, pero necesito que entiendas que no lo hago para controlarte. Lo hago porque la alternativa es inaceptable. La alternativa es que te pase algo a ti o a nuestro hijo porque no tomé las precauciones adecuadas. Se volvió hacia mí. He pasado toda mi vida adulta calculando riesgos y mitigando amenazas. Esto no es diferente, excepto que yo no soy un negocio. Soy una persona. Soy consciente de ello. Su expresión se suavizó ligeramente. Por eso tienes tu propio apartamento en lugar de estar instalada en mi habitación de invitados. Por eso mantienes tu puesto en lugar de ser suspendida de empleo y sueldo inmediatamente. Estoy tratando de equilibrar tu autonomía con preocupaciones legítimas de seguridad. Quería seguir enfadada, aferrarme a la furia que me hacía sentir menos impotente, pero el agotamiento estaba ganando. 4 semanas de náuseas matutinas, noches sin dormir y ansiedad constante habían agotado mis reservas. Debería ir a ver mi nueva prisión, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Elena, me detuve pero no me di la vuelta. No es una prisión. Puedes irte cuando quieras. Simplemente no puedes volver a estar desprotegida. La distinción me pareció sin sentido, pero asentí y salí. El apartamento 2100 era, tal y como me habían prometido, similar al ático de Gabriel, pero más pequeño. Los muebles eran modernos y caros. La cocina estaba completamente equipada y el baño era más grande que mi dormitorio en mi antigua casa. A través de los ventanales, la ciudad brillaba como diamantes esparcidos. Una jaula dorada, pensé, pero una jaula al fin y al cabo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Gabriel. Holly Elder te entregará tus pertenencias antes de las 10 de la mañana. Si necesitas algo antes, estoy arriba. Me senté en el impecable sofá de cuero y finalmente me permití reconocer la verdad que había estado evitando. Estaba mucho más involucrada que en un simple embarazo. Me había enredado en el mundo de Gabriel Fra de una manera que iba más allá de la relación entre empleador y empleada, incluso más allá de la relación entre padre y madre de un niño. Me había convertido en algo que él se sentía obligado a proteger, y Gabriel Fra nunca dejaba escapar lo que consideraba suyo. La consulta de la doctora Teresa Vidal ocupaba la última planta de un edificio médico que probablemente costaba más por metro cuadrado que la mayoría de las casas. La sala de espera contaba con obras de arte originales y muebles que parecían sacados de una revista de diseño, en lugar de un lugar donde la gente se sentaba ansiosa esperando los resultados de las pruebas. Había llegado sola, insistiendo a Gabriel en que no necesitaba que me acompañara a una cita prenatal rutinaria. Él aceptó con evidente renuencia, aunque sospechaba que el equipo de seguridad de Young Calder estaba en algún lugar cercano, manteniendo su perímetro invisible. Apareció la señorita Machado, una enfermera, con una carpeta en la mano. La doctora la atenderá ahora. La doctora Vidal era una mujer de unos 50 años con el cabello plateado, peinado hacia atrás con un elegante moño. Me estrechó la mano con firmeza y me indicó que me sentara en la camilla. Entiendo que esta es su tercera visita y que ahora está aproximadamente de 12 semanas. Revisó algo en su tableta. El señor Fire insistió mucho en que le proporcionáramos una atención integral. La mención casual de la participación de Gabriel me puso tensa. ¿Qué le dijo exactamente? Simplemente que usted está embarazada de él y que quiere la mejor atención posible para ambos. Levantó la vista. Su expresión era amable, pero profesional. Todo lo que se discuta aquí es confidencial. Elena, ¿puedo llamarla Elena? Asentí con la cabeza y parte de la tensión se alivió. El examen fue minucioso. Análisis de sangre, evaluación física y, por último, la ecografía. La doctora Vidal movió la sonda por mi abdomen, con la mirada fija en la pantalla. Luego sonrió. ¿Le gustaría ver a su bebé? Giró el monitor hacia mí y allí estaba. Ya no era un frijol, sino una diminuta forma humana con extremidades visibles y un pulso parpadeante en el centro que me dejó sin aliento. Es el latido del corazón, dijo la doctora Vidal en voz baja, fuerte y constante.
Según las mediciones, diría que estás de unas 12 semanas y media. Eso sitúa la fecha del parto entre principios y mediados de abril. Abril, dentro de 5 meses y medio. De repente, el plazo me pareció real como nunca antes. Todo parece estar bien, continuó la doctora, pero quiero que reduzcas tus niveles de estrés. El señor Freyer mencionó que trabajas muchas horas. Deberíamos hablar de modificar tu horario. Mi trabajo está bien, dije rápidamente. Puedo manejarlo. Estoy segura de que puedes, pero la cuestión es si deberías. Me entregó las copias impresas de las imágenes de la ecografía. El estrés elevado durante el embarazo puede provocar complicaciones. Le recomiendo no trabajar más de 45 horas a la semana y tomar descansos regulares. Pensé en la reacción de Gabriel si intentaba reducir mis horas. Lo pensaré. De vuelta en la oficina, encontré a Gabriel en su posición habitual junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. Me miró cuando entré y terminó la llamada abruptamente. ¿Cómo estaba la doctora Vidal? Minuciosa. Dejé las ecografías sobre su escritorio. Dijo que todo parece estar bien. La fecha prevista del parto es ahora a mediados de abril. La revisó basándose en las mediciones actuales. Cogió una de las imágenes y la estudió con una intensidad que parecía desproporcionada para una imagen granulada en blanco y negro. Abril, repitió, 5 meses y medio. También dijo que debería reducir mis horas de trabajo, 45 a la semana como máximo. Levantó los ojos hacia mí. De acuerdo. No estaba pidiendo permiso. Lo sé. Estaba aceptando la recomendación de la doctora. Dejó la imagen sobre la mesa. De hecho, ya le he dado instrucciones a Yara para que redistribuya algunas de tus responsabilidades al equipo administrativo. La familiar frustración se apoderó de mí, sin consultarme primero. ¿Habrías aceptado si te lo hubiera preguntado? Esa no es la cuestión. Esa es precisamente la cuestión. Rodeó el escritorio, acortando la distancia entre nosotros. No vas a anteponer tu salud al trabajo. Alguien tiene que hacerlo. Yo puedo decidir por mí misma lo que puedo hacer. ¿Y tú? Su voz era tranquila pero desafiante. Porque desde mi punto de vista, llevas 6 semanas agotándote, intentando demostrar que puedes hacerlo todo sola. Esa terquedad puede funcionar cuando estás sola, pero ya no es así. Las palabras me afectaron más de lo que deberían. Aparté la mirada, centrándome en la ciudad más allá de las ventanas en lugar de en su perspicaz mirada. Elena. Esperó hasta que volví a mirarle a los ojos. Sé que estás enfadada por cómo ha sucedido todo esto, por cómo me enteré, por la seguridad, por el apartamento, por todo. Pero mi prioridad es mantenerte a ti y al bebé a salvo y sanos. Si eso me convierte en controlador, puedo vivir con ello. Es fácil decirlo cuando eres tú quien controla. ¿Se trata realmente de control? ¿O es que has sido independiente durante tanto tiempo que aceptar ayuda te parece una debilidad? La precisión de su observación me dio ganas de lanzarle algo. En lugar de eso, crucé los brazos. No necesito que mi jefe me haga un psicoanálisis. Ya no soy solo tu jefe. Entonces, ¿qué eres? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Gabriel permaneció en silencio durante un largo rato, con una expresión indescifrable. No lo sé, dijo finalmente. Eso es lo que tenemos que averiguar. Señaló las sillas de cuero junto a su escritorio. Me senté y él tomó el que estaba frente a mí en lugar de retirarse detrás de su escritorio. La informalidad de la disposición me pareció deliberada. Cuéntame sobre la primera vez que nos conocimos, dijo. La pregunta inesperada me desconcertó. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Hazme el favor. Recordé hacía 3 años, mi primer día como su secretaria ejecutiva. Estabas en medio de negociaciones de adquisiciones. Apenas me miraste, solo me dijiste lo que necesitabas que hiciera y esperabas que yo averiguara cómo hacerlo. Lo hiciste más rápido y de forma más eficiente que cualquiera de las 3 secretarias que había tenido antes que tú. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Recuerdo que pensé que eras brillante o temerario por reorganizar todo mi sistema de archivo en la primera semana. Era un desastre. Codificarlo por colores según la urgencia tenía más sentido que ordenarlo alfabéticamente. Así era, al igual que tu sugerencia de consolidar los informes matutinos en un único informe digital en lugar de 4 documentos separados. Se inclinó hacia adelante. Has hecho que mi vida profesional sea más eficaz desde el primer día. ¿Por qué crees que te confío información que la mayoría de los ejecutivos no ven? Porque soy buena en mi trabajo, porque eres esencial para mi forma de trabajar. Anticipas lo que necesito antes de que te lo pida.
Filtras el ruido para que puedas centrarme en lo que importa. Te has vuelto indispensable, Elena. El cumplido me incomodó por su sinceridad. Si se supone que esto debe hacerme sentir mejor por haber reorganizado mi vida, se supone que debe hacerte comprender que lo que pasó entre nosotros no surgió de la nada. Su voz se volvió más grave. Te he tenido en cuenta durante 3 años, no solo como empleada, sino como una mujer que me desafía como nadie más lo hace. La noche que pasamos juntos no fue un error fortuito. Era algo en lo que había estado pensando mucho más tiempo del que debería. Se me cortó la respiración. Nunca diste señales porque trabajabas para mí, porque sabía que en el momento en que actuara, todo cambiaría. Me miró fijamente a los ojos, pero sí cambió. Y ahora estamos aquí y estoy tratando de averiguar cómo ser lo que tú necesitas sin dejar de ser lo que nuestro hijo necesita. Lo que yo necesito es autonomía, la libertad de tomar mis propias decisiones. Incluso cuando esas decisiones te ponen en peligro, sigo teniendo que tomarlas. Él lo consideró. ¿Y si llegamos a un acuerdo? Establecer límites claros sobre lo que es negociable y lo que no. No me lo esperaba. Estás ofreciendo negociar dentro de lo razonable. No voy a comprometer tu seguridad ni la salud del bebé, pero podemos discutir otros aspectos. Era más de lo que esperaba de un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta. Quiero seguir trabajando, con todas mis funciones, no con un papel reducido que me haga sentir inútil. 45 horas como máximo, y trabajarás desde casa un día a la semana. 2 días en la oficina, 3 a distancia, le respondí. 4 días en la oficina, 1 a distancia, y te tomas 1 hora completa para almorzar en lugar de comer en tu escritorio. Quería discutir, pero el compromiso era mejor de lo que esperaba. Bien, y me quedo con mi apartamento. No hay plazo para mudarme al tuyo. Apretó la mandíbula por ahora. Pero volveremos a hablar de eso a las 20 semanas, cuando las escaleras se vuelvan más difíciles. De acuerdo. Y no tomarás decisiones médicas sin consultarme primero. Siempre y cuando asistas a las citas y sigas las recomendaciones del doctor Vidal. No soy una niña, Gabriel. Sé exactamente lo que eres. El tono acalorado de su voz me pilló desprevenida. Eres terca, brillante, exasperante y estás embarazada de mi hijo, lo que te convierte en la persona más importante de mi vida en este momento, quieras o no esa responsabilidad. La declaración me dejó sin palabras. Gabriel se levantó y se acercó a la ventana, como si necesitara distanciarse de sus propias palabras. Tengo una reunión con los representantes de Castellani dentro de 1 hora, dijo, volviendo a adoptar un tono profesional. Necesito que prepares los contratos actualizados y que vengas para tomar notas. El repentino retorno a los asuntos profesionales fue casi un alivio. Por supuesto, empecé a marcharme, pero su voz me detuvo en la puerta. Elena, esa noche. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No me arrepiento. Sé que debería hacerlo, dadas las complicaciones que ha causado, pero no es así. No supe cómo responder, así que simplemente asentí y me fui. La reunión con Castellani duró 3 horas, una tediosa negociación sobre rutas de envío y tasas de importación que documenté con precisión mecánica. Pero durante todo ese tiempo fui muy consciente de la presencia de Gabriel al otro lado de la mesa de conferencias. La forma en que dominaba la sala sin levantar la voz, las sutiles señales cuando estaba a punto de hacer una contraoferta, las breves miradas que me lanzaba para asegurarse de que estaba captando los detalles específicos. Habíamos caído en estos patrones durante 3 años, una sincronía profesional que no requería discusión. Pero ahora esa sincronía parecía cargada de un significado que iba más allá de la mera eficiencia. Cuando la reunión finalmente terminó y los representantes de Castellani se marcharon, Gabriel se aflojó la corbata con un alivio visible. Van a aceptar los términos revisados, dijo. Probablemente el viernes. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque necesitan nuestra infraestructura más de lo que nosotros necesitamos sus productos. Están fingiendo para salvar las apariencias, pero las cuentas solo salen de una manera. Empezó a reunir documentos, buenas notas, sobre todo al detectar la discrepancia en sus cálculos de tonelaje. Esperaban que no te dieras cuenta de que los números no coincidían en los diferentes documentos. No lo estaba mirando con tanto detalle. Sí lo estabas. Me miró a los ojos. Sé esencial.
La palabra parecía tener más peso que el simple reconocimiento profesional. De vuelta en mi escritorio, abrí mi correo electrónico personal y encontré un mensaje de Yacela. Bar de vinos después del trabajo. Parece que necesitas relajarte. Quería decir que sí para pasar una noche normal en lugar de lidiar con la complicada realidad en la que se había convertido mi vida. Pero el vino estaba descartado, y Yacela era demasiado perspicaz como para no darse cuenta si pedía agua con gas mientras ella bebía. Estaba escribiendo una respuesta educada para rechazar la invitación cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Hi Elder. Actualización sobre la situación de Leal. Se ha puesto en contacto con la antigua empleada María Torres para intentar recabar información sobre la vida personal del señor Fryer. Quede avisado. María Torres había dejado la empresa hacía 6 meses en circunstancias que nunca se explicaron del todo. Trabajaba en contabilidad y tenía acceso a registros que podrían revelar patrones en las operaciones de Gabriel. Reenvié el mensaje a Gabriel y observé a través de la ventana de su oficina mientras lo leía. Su expresión se ensombreció de inmediato. Hizo una llamada telefónica con la mano libre cerrada en un puño a su lado. Cuando salió 5 minutos más tarde, su rostro volvía a estar cuidadosamente inexpresivo. Tengo que ocuparme de algo. Estaré fuera de la oficina el resto del día. Si surge algo urgente, llama a James Elder. ¿Va todo bien? Lo estará. Se detuvo junto a mi escritorio. Quédate en el edificio hasta que vuelva. No te vayas sin seguridad. Gabriel, por favor. Elena, solo esta vez. No discutas conmigo. La genuina preocupación en su voz me hizo asentir. Se marchó. James Elder se puso a su lado y yo me quedé sola con mis pensamientos y la incómoda conciencia de que los peligros de los que Gabriel me protegía eran muy reales. Trabajé toda la tarde, mientras la oficina se iba vaciando poco a poco a mi alrededor. A las 8 de la noche, yo era una de las 3 personas que quedaban en la planta. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de Gabriel. Voy a llegar más tarde de lo previsto. Dimitri está aparcado en el garaje. Te llevará a casa cuando estés lista. ¿A casa? Se refería a su edificio, al apartamento 3 pisos por debajo de su ático. El lugar que se suponía que era temporal, pero que cada día que pasaba se sentía más permanente. Recogí mis cosas y bajé en el ascensor al garaje. Dimitri, uno de los miembros del equipo de ancianos de Hawk, estaba junto a un sedán negro. Abrió la puerta sin decir nada y me senté en el asiento trasero. El trayecto hasta el edificio de Gabriel duró 12 minutos. Dimitri me acompañó hasta el ascensor, tecleó el código de seguridad y esperó a que se cerraran las puertas antes de volver al coche. En el apartamento 2100, me quité los tacones y me acerqué a las ventanas. La ciudad se extendía debajo, con miles de luces en la oscuridad. En algún lugar ahí fuera, Gabriel estaba lidiando con la amenaza que representaba Wheeler Lel, tomando decisiones y medidas que yo nunca llegaría a conocer del todo. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un número desconocido. Estás cometiendo un error al confiar en Gabriel Fer. Pregúntale qué le pasó realmente a María Torres. Miré fijamente el mensaje, con el corazón acelerado, y luego lo borré sin responder. Pero esa noche no me costó conciliar el sueño. A las 16 semanas, el embarazo ya no se podía ocultar. Mi cuerpo se había transformado de tal manera que ninguna ropa estratégica podía disimularlo. La pequeña protuberancia se había vuelto pronunciada. Mis pechos habían aumentado 2 tallas, y mi rostro había adquirido esa plenitud que todo el mundo llamaba educadamente resplandeciente. Tienes que decírselo a la gente, dijo Gisela una mañana, acorralándome en la sala de descanso. Elena, te conozco desde hace 3 años. No soy ciega. Estás embarazada. Llevaba semanas esperando esta conversación. Aún así, oírlo decir tan directamente me revolvió el estómago. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace un mes, pero estaba esperando a que me lo dijeras tú misma. Me tocó el brazo con delicadeza. ¿Va todo bien? ¿El padre? ¿Está presente? Es complicado. Siempre lo es. Me miró con preocupación. Pero estás a salvo. Te están cuidando. Sí, más que cuidando en realidad. Pensé en la vigilancia constante de Gabriel, el apartamento mejorado, la atención médica de primera calidad. Es solo que aún no es público. Por el trabajo, por todo. Antes de que pudiera insistir más, mi teléfono vibró. Un mensaje de Gabriel. A mi oficina ahora. Me excusé y encontré a Gabriel de pie junto a la ventana,
con Chuck a su lado. Ambos hombres se volvieron cuando entré, con expresiones sombrías. «Cierra la puerta», dijo Gabriel. Lo hice con el pulso acelerado. «¿Qué ha pasado?» «Giller Leal ha filtrado información a un periodista económico», dijo Hawk Elder, sin preámbulos. «La noticia se publicará mañana por la mañana. Detalla tu embarazo e insinúa irregularidades en tu contratación». El suelo pareció inclinarse. «¿Cómo lo ha hecho?» María Torres le proporcionó acceso a antiguos registros financieros. «Ha construido una narrativa que hace parecer que te contraté sabiendo que teníamos una relación personal y que el embarazo es el resultado de una aventura amorosa». La voz de Gabriel era controlada, pero podía ver cómo le temblaba el músculo de la mandíbula. «Nada de eso es cierto, pero es lo suficientemente plausible como para causar problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «Investigaciones de la Junta, preocupaciones de los accionistas, posibles investigaciones regulatorias». Se volvió hacia mí. «Tenemos que adelantarnos a esto». «¿Cómo?» «Haciendo nuestro propio anuncio esta noche, antes de que se publique la historia de Leel». Sacó su teléfono y me mostró una declaración preparada. «Esto confirma nuestra relación en el embarazo. Presenta los hechos según nuestros términos». Leí los párrafos cuidadosamente redactados, profesionales, cálidos, sin revelar nada sobre la complicada verdad. Da la impresión de que llevamos meses saliendo juntos. No es necesario que proporcionemos una cronología detallada. Los hechos relevantes son que estás embarazada y que yo soy el padre. Estamos comprometidos a criar juntos a nuestro hijo. Hizo una pausa. «A menos que quieras decir algo diferente». «¿Qué quieres decir?» Sus ojos se clavaron en los míos. «Quiero decir la verdad. Que lo que comenzó como una sola noche se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba. Que eres importante para mí, más allá de ser la madre de mi hijo. Que no me avergüenzo de nada de esto». La sinceridad cruda de su voz me dejó sin aliento. «Gabriel, pero seguiré tu ejemplo», continuó. «Esto te afecta más a ti que a mí. ¿Qué quieres que sepa la gente?» Pensé en las últimas 12 semanas, en cómo se había introducido en todos los aspectos de mi vida, no con crueldad, sino con una protección implacable, en cómo le había combatido en todo momento, pero a pesar de mi buen juicio, me había ido ablandando. «Diles que lo estamos resolviendo», dije finalmente, «que esto no fue planeado, pero que estamos comprometidos a hacer que funcione por nuestro hijo y por nosotros mismos». Algo parecido al alivio se reflejó en su rostro. «Puedo trabajar con eso». Joe Selder hizo una llamada y en cuestión de minutos, el equipo de comunicaciones de Gabriel estaba revisando la declaración. Una hora más tarde, se publicó en todas las plataformas principales. Mi teléfono explotó inmediatamente con notificaciones, mensajes de colegas, de números que no reconocía, de los pocos amigos con los que había mantenido contacto a lo largo de los años. Lo apagué y me quedé mirando la ciudad más allá de las ventanas de Gabriel. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora esperamos a ver cómo responde el mundo». Se acercó a mí. «Elena, sé que esto no es lo que querías, pero, por si sirve de algo, no lamento que todo el mundo lo sepa. Estoy cansado de fingir que solo eres mi secretaria». «¿Y qué soy entonces?». Se quedó callado durante un largo rato. «Alguien a quien quiero más de lo que he querido a nadie en mucho tiempo. Alguien a quien estoy decidido a proteger, incluso cuando tú crees que no necesitas protección. Alguien que me hace querer ser mejor de lo que he sido». Las palabras se posaron sobre mí, sinceras y aterradoras a partes iguales. «No sé cómo hacer esto, Gabriel, nada de esto». «Yo tampoco, pero lo resolveremos juntos». Su mano encontró la mía, cálida y firme. «Al menos confía en mí en eso». La respuesta de los medios fue rápida y, como era de esperar, caótica. Por la mañana nuestros nombres eran tendencia. Los titulares iban desde el apoyo hasta el sensacionalismo, y los artículos de opinión debatían todo, desde la ética en el lugar de trabajo hasta las relaciones modernas. «Deja de leer eso», me dijo Gabriel al día siguiente, cuando me encontró hojeando artículos en mi tableta. Apareció en la puerta de mi apartamento a las 8 de la mañana con el desayuno y los periódicos matutinos. «No importan. Parece que importan, pero no es así. Lo que importa es que Liel ya no tiene influencia. La historia que planeaba filtrar ahora solo es la confirmación de lo que ya hemos anunciado». Dejó un café descafeinado delante de mí. «Ahora controlamos la narrativa». Durante las 2 semanas siguientes, el frenesí inicial se calmó.
Los colegas que se habían mostrado distantes se volvieron cautelosamente amigables. Yacela me llevó a almorzar y me sonsacó una versión muy editada de la verdad, que ella aceptó con su elegancia característica. La junta directiva emitió un comunicado en el que apoyaba las decisiones personales de Gabriel y reafirmaba su confianza en su liderazgo. Y poco a poco, aunque pareciera imposible, nuestra nueva realidad comenzó a parecer casi normal. A las 18 semanas, Gabriel me llamó a su oficina para hacerme un anuncio. Voy a hacer algunos cambios organizativos. Yara asumirá más tareas de supervisión administrativa. Tú pasarás a desempeñar una nueva función. Me puse tensa, esperando un descenso de categoría disfrazado de consideración por mi estado. ¿Qué función? Directora de Operaciones Estratégicas. Me entregó una descripción detallada del puesto. Llevas más de un año haciendo este trabajo de manera informal. Es hora de hacerlo oficial. Eché un vistazo al documento, sorprendida por lo bien que reflejaba lo que realmente hacía. La gente dirá que me estás dando un trato especial. La gente dirá todo tipo de cosas. La cuestión es si te importa más su opinión que hacer el trabajo para el que estás cualificada. Me miró fijamente a los ojos. Esto no es caridad, Helena. Te has ganado este puesto y estoy entrevistando a 3 candidatos para sustituirte como secretaria ejecutiva para demostrar que no se trata de tenerte cerca. Su consideración, la forma en que había anticipado mis objeciones, me dejó momentáneamente sin palabras. Gracias. No tienes que darme las gracias por reconocer tu valor. Se acercó, aunque no me importaría que me mostraras tu agradecimiento más adelante. El calor de su voz me hizo estremecer. A pesar de meses de proximidad forzada, habíamos mantenido cuidadosos límites físicos, pero últimamente, esos límites se habían ido erosionando. Gabriel, sé que estamos yendo despacio. Intento respetar eso. Su mano me acarició suavemente la cara. Pero debes saber que no soy un hombre paciente por naturaleza. El hecho de que haya esperado tanto tiempo es prueba de lo mucho que significas para mí. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Suspiró y dio un paso atrás. Continuaremos esta conversación más tarde. Piensa en el puesto. Necesito una respuesta para el lunes. Ese fin de semana, Gabriel insistió en sacarme de la ciudad. Necesitas un descanso de las intrigas de la oficina y el escrutinio de los medios, dijo, haciendo caso omiso de mis protestas. Órdenes del médico. La doctora Vidal no dijo nada sobre salir de la ciudad. Dijo que redujera el estrés. Esto es, reducir el estrés. Condujimos hasta una propiedad que tenía en Catskills, una moderna casa de cristal y piedra construida en una ladera, rodeada de árboles invernales y con unas vistas impresionantes. El mismo lugar al que habíamos huido durante la crisis de Lyell. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Sin equipos de seguridad, sin amenazas inmediatas, solo nosotros y la tranquilidad de las montañas. Este lugar es precioso, dije, de pie junto a las ventanas que iban del suelo al techo y daban al valle. Es tranquilo, por eso lo compré. Se acercó a mí, pero sin tocarme. Necesitaba un lugar alejado de todo, un lugar que me hiciera sentir separada de todas las complicaciones. Y tú me trajiste aquí. Te traje aquí porque tú no eres una complicación, Helena. Eres lo único sencillo en mi vida. Se volvió hacia mí. Contigo, no tengo que calcular cada palabra, cada acción. Puedo simplemente ser yo misma. La vulnerabilidad de su confesión me partió el corazón. Creo que nadie me había dicho algo así antes. Entonces eran unos necios. Esa noche, después de cenar y charlar tranquilamente junto al fuego, Gabriel me acompañó a la habitación de invitados donde me había alojado durante nuestra visita anterior. Pero esta vez, cuando me dio las buenas noches, su mano se detuvo en mi rostro. Helena, dijo en voz baja, quiero que sepas que pase lo que pase entre nosotros, sea cual sea el resultado, estoy comprometido contigo y con nuestro hijo. Eso no es negociable. Lo sé. ¿Y tú? Su pulgar acarició mi pómulo, porque a veces creo que sigues esperando a que cambie de opinión, a que decida que esto es demasiado complicado y me marche. Esa idea se me había pasado por la cabeza. No debería. Yo no abandono lo que es mío. Él captó la objeción que se formaba en mis labios y sonrió levemente. Sé que no eres una posesión, pero eres mía en todos los sentidos que importan. Y yo soy tuyo si tú me quieres. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Lo quería?
A este hombre complicado, controlador y sorprendentemente tierno que había reorganizado toda mi vida. Tengo miedo, admití, de lo mucho que estoy empezando a desear esto, a desearte. Bien, llevo semanas aterrorizado. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme. Cuando no lo hice, sus labios se encontraron con los míos en un beso que comenzó suave pero se intensificó rápidamente. Meses de moderación finalmente se rompieron. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Quédate conmigo esta noche, no solo en la habitación de invitados. Conmigo, Gabriel. Solo dormido. Solo quiero abrazarte. Su voz se volvió más baja. Por favor. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido los límites que habían mantenido esta situación bajo control. En cambio, asentí. Su habitación era masculina y cómoda, dominada por una enorme cama frente a unas ventanas que iban del suelo al techo. Me prestó una camiseta para dormir y cuando finalmente nos acostamos, me atrajo hacia él, con mi espalda contra su pecho y su brazo protectora sobre mi creciente vientre. ¿Está bien así?, murmuró contra mi cabello. Sí, está bien. Sentí cómo se relajaba, cómo su respiración se iba estabilizando poco a poco. Y por primera vez en meses, dormí profundamente, sin sueños, a salvo en los brazos de un hombre del que me estaba enamorando lenta y aterradoramente. A las 24 semanas, los movimientos del bebé se habían vuelto imposibles de ignorar. Fuertes patadas y giros que Gabriel sentía con asombro cada vez que posaba la mano sobre mi vientre, lo cual hacía cada vez con más frecuencia. Nos habíamos acostumbrado a una rutina que parecía casi doméstica. Había comenzado oficialmente mi nuevo puesto como directora de operaciones estratégicas, demostrando a los escépticos que me había ganado el puesto por mi competencia y no por mis contactos personales. Gabriel y yo cenábamos juntos casi todas las noches, a veces en su ático, a veces en el mío, y los límites entre nuestros espacios se volvían más difusos cada semana. No habíamos vuelto a acostarnos juntos, no de la forma que importaba, pero habíamos compartido la cama varias veces más, y sus brazos alrededor de mí se habían vuelto tan familiares como respirar. La moderación empezaba a desvanecerse, evidente en las miradas apasionadas que intercambiábamos, los roces prolongados, los besos cada vez más largos y profundos. Tenemos que hablar de lo que pasará cuando nazca el bebé, dijo Gabriel una noche durante la cena en su apartamento. La nieve de febrero caía sin cesar fuera de las ventanas, cubriendo la ciudad de blanco. ¿A qué te refieres? Me refiero a la organización de la vida, el cuidado del niño, cómo vamos a manejar tener un recién nacido mientras ambos mantenemos nuestras carreras. Dejó el tenedor. Quiero que vivamos todos bajo el mismo techo, Helena. Tener 2 apartamentos en el mismo edificio era práctico cuando estábamos decidiendo las cosas. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora odio irme a dormir sin ti. Odio despertarme y tener que esperar a que subas a desayunar. Odio fingir que no estamos construyendo una vida juntos. Se me cortó la respiración. Gabriel, te quiero, lo dijo de forma sencilla y directa. Lo he hecho durante meses, quizá más, si soy sincera conmigo misma. Y sé que tú también sientes algo por mí. Aunque aún no estés preparada para nombrarlo, no se equivocaba. Entre su actitud protectora y su inesperada ternura, me había enamorado por completo. Siento algo, admití, pero irnos a vivir juntos es un gran paso. Vamos a tener un hijo. Eso ya es el mayor paso. Rodeó la mesa y se arrodilló junto a mi silla para que quedáramos a la misma altura. No te pido que renuncies a tu independencia ni a tu apartamento. Quédatelo como oficina, como refugio cuando necesites estar sola, pero ven a vivir conmigo aquí. Déjame despertarme a tu lado cada mañana y dormir abrazándote cada noche. La imagen que pintó era peligrosamente atractiva. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos damos cuenta de que nos volvemos locos el uno al otro? Entonces lo resolveremos. Pero prefiero fracasar intentándolo que tener éxito manteniendo una distancia segura. Su mano cubrió la mía. Dale una oportunidad a nuestra relación, Helena, por favor. Miré a este hombre que había luchado contra mí en todo momento, que me había protegido contra mi voluntad, que poco a poco, inevitablemente, se había convertido en esencial para mi felicidad. De acuerdo. El alivio inundó sus rasgos. De acuerdo. De acuerdo. Me mudaré, pero mantendré mi apartamento como oficina. Y cuando seas imposiblemente controlador,
Me reservo el derecho de retirarme allí. Trato hecho. Se levantó, tirando de mí con él, y me besó profundamente. ¿Cuándo? Después de que nazca el bebé, quiero estar instalada en un lugar antes de que comience ese caos. Aceptable. Sus manos acariciaron mi rostro. ¿Te he dicho últimamente que eres la mujer más extraordinaria que he conocido? Puede que lo hayas insinuado una o dos veces. Bueno, vale la pena repetirlo. Esa noche, finalmente cedí a la tensión que se había estado acumulando durante meses. No más moderación, no más límites, solo nosotros admitiendo por fin lo que ambos queríamos. A la mañana siguiente, me desperté en los brazos de Gabriel en su cama, nuestra cama ahora, supongo, y sentí que algo encajaba en su sitio. Esta relación complicada y poco convencional se había convertido de alguna manera en lo más real de mi vida. Buenos días, murmuró, con la mano ya moviéndose hacia mi vientre, donde el bebé hacía gimnasia matutina. Buenos días. Me volví para mirarlo. No me arrepiento de lo de anoche, ni lo más mínimo. Me besó suavemente. ¿Sobre nada de esto? Nunca. La pieza duró 3 semanas más. A las 27 semanas, Hawk Holder apareció en la oficina con una noticia que hizo que la expresión de Gabriel se volviera peligrosamente inexpresiva. Guillermo Leal había salido bajo fianza. ¿Cómo? Pregunté, invadida por el miedo. Creía que estaba detenido sin fianza. Su equipo legal le encontró un tecnicismo. El juez le concedió la libertad bajo fianza con la condición de que entregara su pasaporte y llevara un monitor. Shuro C. Elder apretó la mandíbula. Hizo su primera llamada a un socio conocido, lo que significa que está planeando algo. Gabriel terminó. Se volvió hacia mí. Te vas a casa ahora mismo. Gabriel, esto no es negociable, Helena. Ya estaba recogiendo su chaqueta. El equipo de HOC Elder está asegurando el edificio, pero quiero que estés en algún lugar con acceso controlado hasta que sepamos cuáles son las intenciones de Leal. Subimos en ascensor hasta la planta 23 en un tenso silencio. Una vez en el ático, Gabriel se puso inmediatamente al teléfono con su equipo de seguridad mientras yo intentaba asimilar el repentino cambio de la tranquilidad habitual al modo crisis. Hoy trabajaré desde aquí, anunció Gabriel tras terminar una serie de llamadas. Hawk Elders está coordinando una respuesta. Mientras tanto, nos quedamos aquí. Las horas pasaban lentamente. Gabriel mantenía la apariencia de normalidad, atendiendo llamadas y revisando documentos, pero me di cuenta de que sus ojos no dejaban de seguirme, asegurándose de que permaneciera a la vista. A las 4 de la tarde, House Elder llamó con una actualización. Solo oí el lado de Gabriel, pero su expresión me lo dijo todo. Leal violó las condiciones de la libertad bajo fianza a las 6 horas de su liberación, dijo Gabriel tras terminar la llamada. Apagó su monitor y desapareció. Las autoridades han emitido una orden de arresto, así que está huyendo o planeando algo desesperado. Gabriel se acercó a la ventana, con la mandíbula apretada. Hauser cree que podría intentar ponerse en contacto contigo directamente. Usarte como moneda de cambio por última vez. No le tengo miedo. Deberías tenerlo. Se volvió hacia mí. Guillermo Leal no tiene nada que perder. Eso lo hace más peligroso que nunca. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Dile a Farrah que quiero hablar. Solo él y yo. Sin abogados, sin seguridad. 1 hora en el lugar de encuentro original. Si no aparece, empezaré a llamar a gente a la que le encantaría saber sobre sus socios comerciales menos legítimos. Guy L. Le mostré el mensaje a Gabriel, cuya expresión se volvió peligrosamente inexpresiva. Está fanfarroneando. Le dije, ya has neutralizado la mayor parte de sus pruebas. La mayor parte, pero tiene razón en que todavía hay detalles que podrían dañar el negocio. Gabriel llamó a José. Elder, prepáralo todo. Yo me reuniré con él. Gabriel, no. Levantó una mano. Trae a todo el equipo, pero manténlos fuera del perímetro. Entraré solo, como me ha pedido. Esto es obviamente una trampa, protesté después de que él terminara la llamada. Es un hombre desesperado haciendo una última jugada. Se acercó a donde yo estaba. He estado en situaciones peores, Helena. Yo me encargo. Y si algo sale mal, sus manos fueron suaves sobre mis hombros. Nada saldrá mal. Liel cree que está orquestando esta reunión. No tiene ni idea de que llevo meses 3 pasos por delante de él. No eres invencible. No, pero soy muy buena en lo que hago. Su mano se movió hacia mi estómago, donde nuestro bebé se movía contra su palma.
y tengo todas las razones para volver sana y salva. Las siguientes 2 horas fueron una tortura. Observé desde el ático cómo salía el todoterreno de Gabriel. La comitiva de Schukelder le seguía a distancia. Mi teléfono mostraba la aplicación de rastreo, un punto que representaba a Gabriel moviéndose hacia la costa. A las 6:47 de la tarde, el anciano del Hawk llamó. Señora Machado, la situación está bajo control. Leal intentó agredir al señor Ferrá durante su reunión. Ha sido detenido y está bajo custodia. El señor Ferrá está ileso y de regreso. Casi me desmayo del alivio. Gabriel llegó 20 minutos más tarde, con aspecto desaliñado pero intacto. Un pequeño corte sobre la ceja era la única señal visible del incidente. «¿Estás herido?», le dije, tocándole la cara. Superficial. Liel le dio un puñetazo antes de que interviniera el equipo de Juan Gelder. Me cogió la mano y me dio un beso en la palma. «Se ha acabado, Helena. Esta vez se ha acabado de verdad». Liel violó la libertad bajo fianza, me agredió e intentó extorsionarme. No supondrá una amenaza durante mucho tiempo. La tensión que había estado soportando se liberó de golpe. Me desplomé contra él y sus brazos me rodearon automáticamente. Estaba aterrorizada. Lo admití entre sus brazos. Lo sé. Siento haberte hecho pasar por eso. Su mano me acarició la espalda, pero yo necesitaba poner fin a esto por nosotros, por nuestro hijo, por el futuro que estamos construyendo. Esa noche, tumbados en la cama con su mano sobre mi vientre y nuestro bebé moviéndose bajo su palma, Gabriel pronunció las palabras que había estado esperando oír. «Te quiero, Helena. No porque estés embarazada de mi hijo, aunque eso también influye, sino porque me desafías, me igualas, me haces querer ser mejor. Lo has cambiado todo. Yo también te quiero», dije, admitiendo por fin la verdad que había estado ocultándome a mí misma. «Incluso cuando eres imposible», se rió suavemente. «Estoy trabajando en ello». «¿Trabaja más duro?» «Sí, señora». A las 32 semanas, el embarazo había pasado de ser un concepto abstracto a una realidad física que dominaba todos los aspectos de mi existencia. Mi barriga había crecido hasta el punto de que ya no podía verme los pies. El sueño llegaba en intervalos fragmentados, interrumpidos por visitas al baño y las acrobacias del bebé. Y a pesar de las garantías del doctor Vidal de que todo iba bien, la fecha del parto me llenaba de ilusión y terror a partes iguales. «Estás preparando el nido», observó Yacela una tarde, al encontrarme reorganizando los archivos de mi oficina por tercera vez en una semana. Mi hermana hizo lo mismo antes de que nacieran sus hijos. No podía dejar de limpiar y organizar todo. «Solo quiero tener todo en orden antes de irme de baja», le dije, aunque no se equivocaba. La compulsión por preparar, por controlar lo poco que podía controlar, se había vuelto abrumadora. «¿Cuándo es tu último día?» «Dentro de 2 semanas, el 10 de abril. El bebé nacerá el 15 de abril, pero el doctor Vidal dijo que los primeros bebés suelen nacer tarde». Me toqué el vientre, donde un pie presionaba insistentemente contra mis costillas, aunque este parece impaciente. Y después, «¿Vas a volver?». Era una pregunta que había estado evitando. Gabriel y yo lo habíamos discutido extensamente. Él me había dejado claro que podía tomarme todo el tiempo que necesitara, que mi puesto estaría esperándome cuando estuviera lista para volver. Pero la realidad de compaginar la maternidad con una carrera exigente me parecía imposiblemente compleja. «Aún no lo sé», admití. «Pregúntame de nuevo dentro de 6 meses». Esa noche, Gabriel me encontró en la habitación infantil que habíamos montado en lo que había sido su despacho. Me había mudado oficialmente al ático hacía 2 semanas. Mi apartamento en la planta 20 ahora servía como el espacio de oficina que habíamos acordado. La transición había sido sorprendentemente fácil. La mayoría de mis pertenencias ya se habían trasladado allí durante los meses de cenas compartidas y pernoctaciones. «Has vuelto a reorganizar los peluches», observó, apoyándose en el marco de la puerta. El elefante quedaba mejor junto a la ventana. El elefante estaba bien donde estaba. Se colocó detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos, o lo que quedaba de ella, y apoyando las manos sobre mi vientre. «Estás nerviosa». «Estoy aterrorizada», le corregí. «En menos de 3 semanas seremos responsables de un ser humano. Y si lo hacemos fatal, entonces lo resolveremos juntos, como hemos resuelto todo lo demás». Sus labios encontraron el punto sensible debajo de mi oreja. «Vas a ser una madre increíble, Helena.
¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te he observado durante 3 años. Eres organizada, competente, proteges ferozmente lo que te importa, y este bebé ya te importa más que nada. Me giró para que lo mirara. Cometeremos errores, probablemente muchos, pero los cometeremos juntos. La certeza en su voz me tranquilizó por dentro. ¿Cuándo te has vuelto tan sabio? Siempre he sido sabio. Solo que ahora por fin te das cuenta. Me reí a pesar mío. Y ahí está la arrogancia que conozco tan bien. Es confianza, no arrogancia. Me besó suavemente. Ven a la cama. Necesitas descansar. Tengo que terminar de organizar la habitación del bebé. Está perfecta. Todo el apartamento está perfecto. Tú estás perfecta. Me guió hacia nuestro dormitorio con suave insistencia. Y tú necesitas dormir mientras puedas. Tenía razón, por supuesto. Una vez en la cama, con su sólido calor detrás de mí y su mano haciendo lentos círculos sobre mi vientre, el cansancio finalmente venció a la ansiedad. 2 semanas más tarde, el 10 de abril, mi último día previsto antes de la baja por maternidad, todo cambió. Estaba en una reunión con el equipo de adquisiciones cuando sentí la primera contracción. No eran las contracciones de Braxton Hicks que había estado experimentando durante semanas, sino algo más profundo, más insistente. Conseguí terminar la reunión agarrándome al borde de la mesa de conferencias y concentrándome en mi respiración. Elena, ¿estás bien? Me preguntó James, uno de los analistas. Estás pálida. Estoy bien, solo cansada. Otra contracción, esta vez más fuerte. Miré mi reloj. Habían pasado 8 minutos desde la última. De hecho, creo que tengo que irme antes. Volví a mi oficina y llamé a Gabriel, que estaba en una reunión con un cliente en el centro. No te asustes, pero creo que estoy de parto. ¿Cada cuánto tiempo tienes las contracciones? Ahora mismo, cada 7 minutos. Voy para allá. Llama a la doctora Vidal y dile que vamos para allá. ¿Y Elena? Su voz se suavizó. Respira. Lo tienes controlado. La doctora Vidal me examinó en su consulta y confirmó lo que ya sospechaba. Tienes una dilatación de 3 centímetros y las contracciones son regulares. Es el inicio del parto. Aún pueden pasar varias horas antes de que comience la fase activa. Sonrió amablemente. ¿Por qué no te vas a casa, descansas si puedes y vienes al hospital cuando las contracciones sean cada 5 minutos o rompas aguas? Ahora, casa significaba el ático de Gabriel. Subimos en el ascensor en un tenso silencio. La mano de Gabriel nunca se apartó de mi espalda. Ya se había avisado al anciano Shi, que había alertado al equipo de seguridad del hospital donde daría a luz. Esto está pasando de verdad, dije mientras me invadía otra contracción. Esto está pasando de verdad, confirmó Gabriel, guiándome hasta el sofá. ¿Qué necesitas? No lo sé, todos los libros dicen cosas diferentes sobre el inicio del parto. Caminar, descansar, comer alimentos ligeros, no comer. Me callé cuando me sobrevino otra contracción. Creo que solo te necesito aquí. No voy a ir a ninguna parte. Las siguientes 6 horas pasaron en una confusión de intensidad creciente. Las contracciones se hicieron más fuertes y más frecuentes. Gabriel las cronometró con precisión, me ayudó con ejercicios de respiración y no se apartó de mi lado ni un momento. A las 10 de la noche, eran cada 5 minutos. Es hora de irse, dijo, y ya estaba llamando al coche. La sala de maternidad privada del hospital era todo lo que los recursos de Gabriel podían proporcionar. Una habitación espaciosa que parecía más una suite de hotel de lujo que un centro médico, con el equipo discretamente oculto detrás de elegantes armarios. La doctora Vidal llegó poco después que nosotros y me examinó con deficiencia profesional. 7 centímetros, anunció. Lo estás haciendo muy bien. Probablemente unas pocas horas más. Esas pocas horas fueron las más largas de mi vida. Gabriel no se separó de mi lado, sosteniendo mi mano en cada contracción, limpiándome la frente con paños fríos, susurrándome palabras de ánimo cuando estaba segura de que ya no podía más. No puedo, jadeé cuando otra oleada de dolor me invadió. Gabriel, no puedo. Sí que puedes. Su voz era firme, me daba seguridad. Eres la persona más fuerte que conozco. Puedes hacerlo. A las 3:47 m del 11 de abril, tras 22 horas de parto, Hugo Gabriel Fra vino al mundo con un llanto vigoroso que anunciaba su descontento con toda la experiencia. Es perfecto, dijo el doctor Vidal, colocando el pequeño y enfadado bulto sobre mi pecho. Enhorabuena. Contemplé a la criatura arrugada y de cara roja que,
De alguna manera era nuestra, abrumada por un amor tan intenso que me dolía físicamente. Lo hemos hecho nosotros, susurré. Sí. La voz de Gabriel estaba cargada de una emoción que nunca antes le había oído. Su dedo acarició la diminuta mano de Hugo, que inmediatamente lo agarró con una fuerza sorprendente. Hola, hijo, soy tu padre. La maravilla en su voz, las lágrimas que no se molestó en ocultar, la forma en que nos miraba a los dos como si hubiéramos colgado la luna. En ese momento, cada paso complicado que nos había llevado hasta allí valió la pena. Después de que el equipo médico completara sus evaluaciones y nos trasladaran a una sala de recuperación, Gabriel se sentó con cuidado en el borde de mi cama. Hugo se acurrucó en sus brazos con una facilidad sorprendentemente natural. «Tiene tu nariz», observó. «Tiene tu barbilla obstinada. Pobre niño». Me miró con expresión seria. «Gracias, Helena. Por él, por nosotros, por darme una oportunidad cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Gracias por no darme otra opción», dije, solo medio en broma. «Si me lo hubieras pedido amablemente al principio, probablemente habría huido. Lo sé. Por eso no te lo pedí». Me devolvió a Hugo en brazos. «Descansa un poco. Estaré aquí cuando te despiertes. No tienes por qué quedarte. Deberías irte a casa. Dúchate. Duerme de verdad». «Helena», me interrumpió con delicadeza. «No me voy. Esta noche no. Nunca. Acostúmbrate». Quería discutir, pero el cansancio pudo más. Con nuestro hijo contra mi pecho y la mano de Gabriel sosteniendo la mía, finalmente dejé que el sueño me venciera. 3 años después, abril. La fiesta del tercer cumpleaños de Hugo estaba en pleno apogeo en el patio trasero de la casa que habíamos comprado hacía 18 meses. No era el ático. Ese había sido perfecto para 2 personas que construían una vida juntas. Pero una familia en crecimiento necesitaba espacio. Habíamos encontrado un lugar con jardín, buenos colegios cerca y lo suficientemente alejado de la ciudad como para sentirnos con espacio para respirar. Observaba desde el patio cómo Gabriel enseñaba a Hugo a dar patadas a un balón de fútbol. Ambos se reían cuando la entusiasta patada de Hugo enviaba el balón a toda velocidad hacia los parterres. Mi mano descansaba sobre mi vientre, donde nuestro segundo hijo, esta vez una niña, que nacería en 2 meses, realizaba su propia rutina acrobática. «Están muy bien juntos», observó Gisela, apareciendo a mi lado con un vaso de limonada. «Gabriel es un padre nato». «Así es», coincidí, todavía sorprendida a veces por lo fácil que le había resultado adaptarse a la paternidad. La misma intensidad que ponía en los negocios, la canalizaba en estar presente para Hugo. Cuentos antes de dormir, aventuras de fin de semana, explicaciones pacientes de cómo funcionaban las cosas. Abordaba la paternidad con el mismo compromiso que ponía en todo lo que le importaba. «¿Y tú? ¿No te arrepientes del comienzo poco convencional?» Pensé en los últimos 3 años y medio, el miedo y la resistencia de aquellos primeros meses, la rendición gradual a algo que no sabía que quería, la forma en que el amor había crecido en los espacios entre el control y el compromiso. «Ninguno», dije con sinceridad. Hugo me vio y abandonó el balón de fútbol, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. «Mamá, ¿has visto cómo he chutado?» «Sí, ha sido impresionante». Lo cogí cuando se estrelló contra mis piernas, levantándolo tanto como me lo permitía mi barriga de embarazada. Gabriel lo siguió y cogió a Hugo en brazos cuando vio que yo tenía dificultades. «Ten cuidado con mamá. Tu hermana también necesita espacio». «¿Cuándo va a nacer?», preguntó Hugo por enésima vez. «En unos 2 meses», respondí. «Eso es una eternidad. Pasará más rápido de lo que crees, cariño», dijo Gabriel, bajándolo al suelo. «¿Por qué no le enseñas a la tía Yasella tu nuevo dinosaurio?» Hugo salió corriendo a toda velocidad y Gabriel se volvió hacia mí, llevando automáticamente la mano a mi vientre, donde el bebé le dio una patada en la palma. «¿Cómo te encuentras?» «Cansada, enorme, lista para conocer a este pequeño pero también temerosa de volver a pasar por el parto. Lo harás genial, como la última vez». Me besó suavemente, aunque quizá esta vez sea un poco más rápido que las 22 horas. «Ojalá se cumpla tu deseo». Esa noche, después de que la fiesta terminara y Hugo se durmiera por fin en su cama, llena de juguetes nuevos de cumpleaños, Gabriel y yo nos sentamos en el patio trasero a ver la puesta de sol. «¿Alguna vez piensas en cómo empezamos?», le pregunté. «En lo enfadada que estaba cuando no me dejaste marchar. Pienso en ello todo el tiempo». Me atrajo hacia él,
Pienso en cómo no tenía ni idea de cómo manejar lo que sentía. Así que recurrí al control porque era lo que sabía hacer. Funcionó. Sí, funcionó. Pero desde entonces he aprendido mejores formas de hacerlo. Se quedó callado un momento. Elena, tengo que decirte algo. Su tono serio me hizo volverme para mirarlo. ¿Qué? Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración. Antes de que te asustes, no es lo que estás pensando. No exactamente. Abrió la caja y reveló una sencilla alianza de platino. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. No. Te estoy pidiendo que me perdones. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban una vulnerabilidad que rara vez veía. Por cómo manejé todo al principio. Por quitarte tus opciones cuando debería haber confiado en ti para tomarlas. Por protegerte de una manera que se sentía más como una prisión que como un cuidado. Gabriel, déjame terminar. Sacó el anillo de la caja. Este anillo representa una promesa. No que seas mía o que te posea, sino que te elijo cada día y que eres libre de elegirme a mí o no. Sin jaulas, sin control, solo amor si tú lo quieres. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿De verdad no me estás pidiendo que me case contigo? No, a menos que tú quieras. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pensé en hacerlo de la manera tradicional. Arrodillarme, un gran gesto romántico, pero eso no va con nosotros. Nunca hemos sido tradicionales. Tenía razón en eso. Nada en nuestra relación había seguido los caminos convencionales. No necesito una boda para saber que estás comprometido conmigo. Le dije, me lo has demostrado cada día durante 3 años, pero de todos modos quiero una. Me reí entre lágrimas. Quiero ponerme delante de todos y elegirte públicamente. Quiero que Hugo vea que sus padres se eligieron el uno al otro, aunque empezáramos mal. Quiero que nuestra hija sepa que el amor no tiene que ser perfecto para ser real. La esperanza brilló en sus ojos. ¿Eso es un sí? Es un sí. Pídemelo como es debido. Se rió con un sonido lleno de alivio y alegría, y luego maniobró con cuidado alrededor de mi vientre embarazado. Se arrodilló en nuestro patio, sosteniendo el anillo. Elena Machado, madre de mis hijos, amor de mi vida, mujer que me desafía cada día. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, dije simplemente. Sí. Me deslizó el anillo en el dedo. Luego se puso de pie y me atrajo hacia sus brazos, besándome apasionadamente mientras la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. La voz de Hugo llegó desde la puerta. ¿Por qué papá besa a mamá? Gabriel interrumpió el beso, pero no me soltó. Porque mamá acaba de decir que se casará conmigo. ¿Qué significa eso? Significa que mamá y yo vamos a celebrar una fiesta especial en la que prometemos amarnos para siempre. Le expliqué. ¿Puedo ir a la fiesta? Vas a ser el invitado más importante, le aseguró Gabriel. Hugo lo pensó y luego se encogió de hombros con la fácil aceptación de un niño de 3 años. Está bien. ¿Puedo tomar un helado ahora? Nos reímos y Gabriel me soltó para llevar a Hugo adentro y darle la golosina que le había prometido. Me quedé en el patio un momento más, mirando el anillo en mi dedo, sintiendo al bebé moverse dentro de mí, escuchando la risa de mi hijo y la voz más grave de mi prometido desde el interior de nuestra casa. Esta vida que habíamos construido desde un comienzo imposible. Esta familia que no debería haber funcionado, pero que de alguna manera lo hizo. Nos gustara o no, Gabriel me había dicho ese primer día, te vas a quedar. Tenía razón. Pero en algún momento del camino, la obligación se había transformado en elección. Y desde entonces, cada día había elegido quedarme. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque este amor complicado y poco convencional era lo más real que había conocido jamás. Y eso lo cambiaba todo. 2 meses después, June Olivia Elena Fra nació el 23 de junio tras un parto considerablemente más corto que el dramático de su hermano. Gabriel la sostuvo con la misma admiración que había mostrado con Hugo, aunque esta vez con la confianza que da la experiencia. Tiene tus ojos, observó. Solo tiene 2 horas. Aún no se nota. Yo lo noto. Me miró. Este hombre que se había colado en mi vida y de alguna manera se había convertido en mi hogar. Gracias de nuevo por todo. Deja de darme las gracias. Hemos tenido estos hijos juntos. No solo te doy las gracias por ellos, te doy las gracias por nosotros, por darme la oportunidad de hacerlo bien. Con cuidado me entregó a Olivia en brazos. Te quiero, Helena, más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te quiero, dije,
mirando el rostro perfecto de nuestra hija, incluso cuando eres imposible. Especialmente entonces, me corrigió con una sonrisa. Especialmente entonces, coincidí. Hugo llegó con sus abuelos una hora más tarde y se puso de puntillas para mirar a su nueva hermana con solemne curiosidad. Es muy pequeña, no observó. ¿Tú también fuiste así de pequeña, pero le pregunté? ¿Era tan ruidosa como ella? ¿Más ruidosa? Dijimos Gabriel y yo al unísono, haciendo reír a todos. Mientras observaba a mi familia reunida a mi alrededor, a Gabriel con Hugo en su regazo, explicándole las responsabilidades de ser hermano mayor, a mis suegros mimando a su nueva nieta, el futuro extendiéndose ante nosotros con toda su hermosa incertidumbre, sentí que algo se asentaba en lo más profundo de mi pecho. Paz, gratitud, alegría. Esta era mi vida ahora, no la que había planeado, sino la que había elegido, y era perfecta, y lo era.